Hoy en Cara a Cara analizamos los temas del día y más adelante, unos minutos más adelante, está con nosotros Pedro Kumamoto. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos, WhatsApp 33 18 80 76 41. Tenemos algunos problemitas con el internet. Ya ven que la tecnología no tiene palabra, pero están abiertas las vías de comunicación, el WhatsApp para recibir tus comentarios. También @Zona 3 Noticias, si nos quieres mandar un tuit o un mensaje en Facebook, o mi cuenta personal, @EFTousain, con doble S también, si nos quieres hacer algún cuestionamiento, alguna pregunta, recomendación, lo que gustes. Más adelante, en 5 minutos más, está con nosotros Pedro Kumamoto, aspirante independiente al Senado de la República. Ricardo Salazar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias por invitarme a este debate de superioridad intelectual. No, ¿cuál debate? ¿Cuál debate? Es entrevista. Yo vengo preparado, yo vengo en mood Carlos Marín, que se agarre Pedro Kumamoto. Pero aparte, fíjate que hoy no sé si las cámaras te van a agarrar también con ese mood Carlos Marín, pero bueno, ya veremos cómo queda. Toda la mañana ensayando frente al espejo. Ya veremos, No, el problema del internet está grave, Ricardo. Bueno, está grave el problema mal del internet. Oye, dos temas antes de dar paso a la entrevista con Pedro Kumamoto. La primera, pues lamentable, lo de la primavera otra vez, 2,000 hectáreas siniestradas. Dice el alcalde interino José Luis Tostado que ya hay identificado a una persona como responsable. Otra vez el ayuntamiento que señala que sí, que es un incendio premeditado. Autoridades municipales piden que se decrete veda por 20 años y el 80% de las hectáreas que fueron afectadas están dentro de la zona protegida del bosque de la primavera. Parece ya de cada año, es cíclico esto, hablar de que se queman miles de hectáreas de la primavera. Sí, y parece también como una negligencia, por supuesto, hecha a propósito en muchos sentidos. Pero a ver, este incendio particularmente lo que sabemos es que inicia con una quema controlada. Sí. Que se sale de control. Sí. Entonces, ¿quién autoriza las quemas controladas? Y en todo caso, ¿quién las supervisa? Es una negligencia de la autoridad, ¿no? O sea, y de quien hace una quema de estas características y no tiene responsabilidad Sí, por el claro. asunto. O sea, sí me parece que también Pero el tú no privado. puedes prender un terreno a lo que sea. Es más, en tu casa tú no puedes prender afuera de tu casa basura porque luego te caen. A ver, hay una autoridad que controla esto. ¿Quién controla y quién dejó pasar eso? De manera que creció. O sea, ahorita le quieren echar ya la culpa, espero que no sea un chivo expiatorio, a alguien que efectivamente puede haber iniciado el incendio, pero que salió de control, primero. Y segundo, me parece también que es muy importante, otra vez, Enrique, que los amores se reflejen en el presupuesto. Completamente. Hay 30 personas para cuidar todo el bosque de la primavera y 3 vehículos. Y únicamente 2 millones de pesos, lo daba a conocer ayer Omar García, compañero, a través de Twitter. Con lo cual, todas las promesas que nos hicieron en campaña, y por cierto, también lo que y el año pasado, los políticos, exactamente, es no vuelve a pasar, pero no se traduce en presupuesto y no se traduce en acciones. Por lo tanto, otra vez estamos ante el mismo debate, por ejemplo, de los desaparecidos o el debate de Son cíclicos. la impunidad. Son no cíclicos. hay lana para lo que verdaderamente importa. Es increíble porque estaba revisando la información de abril del año pasado y de mayo, las declaraciones que hacían en ese momento los presidentes municipales, que hacía el gobernador del estado, que hacía la titular de Semarnat, que si te acuerdas fue cuando metió a Brad Pitt en toda esta discusión, que decía que para los tapatíos la primavera era como Brad Pitt, pero que también había otros bosques que teníamos que poner. Es decir, cada año se repite la misma historia, vemos que la primavera se empieza a incendiar, todos nos indignamos, decimos es increíble que los bomberos no tengan la capacidad necesaria, que los equipos de protección civil se jueguen la vida sin condiciones, pero no cambia nada. Y no cambia nada por dos cosas. Uno, porque a los políticos les vale, quieren salir del momento, decir, mira, ya lo estoy resolviendo. Y segundo, porque realmente cuando llegan los momentos de definición presupuestal, también los ciudadanos nos hacemos guajes. Pedimos otras cosas, debatimos otras cosas, queremos que quiten impuestos. O no debatimos. ¿Cuándo revisamos los presupuestos? Nunca. ¿Cuándo estamos al pendiente, por ejemplo, que en diciembre, antes de Navidad, que se aprueban los presupuestos? ¿Para qué se fue la lana? Y otra cosa, el año pasado recuerdo cuando se incendió el Cerro del Tepopote, me acuerdo que vino la declaración en ese momento del alcalde Pablo Lemus y dijo, esto hay detrás intereses, es premeditado, vamos a buscar a los culpables. No hay ninguna sentencia
por incendios en Jalisco, ni una sola sentencia. Es decir, hay algunas denuncias, hay algunas acciones legales que se han iniciado, pero no hay ninguna sentencia. Entonces, que no nos digan que detrás hay grupos inmobiliarios, que detrás hay especuladores, cuando en realidad la autoridad ni siquiera es capaz de probar eso. Exacto. Y por otra parte, tampoco de castigarlo, que otra vez se cruza con los datos generales. La impunidad está en todos los delitos al 92%. Sí, pero me parece que de pronto es una jugada política. Exacto. Porque lo que hacen los presidentes municipales o lo que hace el gobernador es decir, miren, atrás están los especuladores inmobiliarios que son un enemigo muy apetecible. ¿No? Apetecible no, y no, porque muchos de ellos, también hay que decirlo claramente, les pagan las campañas. Les pagan las campañas, por eso es un tema, me parece frustrante. Que cada año estemos hablando de lo mismo, 2,000 hectáreas de la primavera, lo que significan para el clima de Guadalajara, para nuestro futuro, para la contaminación, para dimensionarlo, para todo. Era hasta ayer el 7% de todo el bosque de la primavera, y hoy, si el incendio, como parecía, sigue fuera de control, puede llegar al 10% del bosque de la primavera. Es muchísimo. Hablando de desapariciones, que ya habías introducido el tema, Ricardo Salazar, ayer ya platicábamos que fueron encontrados estos 3 chavos, uno estudiante del CUSEA. Hoy el periódico Mural publica que tuvo que ver más con un ajuste de deudas, es decir, de deudas que tenía uno de los 3 desaparecidos, pero bueno, ya están con vida, y qué bueno que ya lo están. Y al mismo tiempo las revelaciones, Ricardo, fuertísimas, del caso Ayotzinapa y del caso Iguala. Se interceptaron mensajes de BlackBerry provenientes de Chicago en la noche del 26 de septiembre, en donde integrantes del cártel Guerreros Unidos se comunicaban con células y con policías en Guerrero para darles la orden de desaparecer, no 43, a 60 personas, por supuestamente porque tenían las dudas si estos estudiantes estaban vinculados al cártel de los Rojos o a la célula de los Rojos, que estaba disputando la plaza precisamente con Guerreros Unidos. No sé si crees que esto tiene que ver más con que la autoridad quiere reflejar que al final fue como un ajuste del crimen organizado, o si crees que detrás de esto sí hay realmente una orden de Guerreros Unidos. Mira, suponiendo que la filtrara la autoridad, la filtran para exhibirse, porque esta es en el marco de una investigación de otras cosas contra este cártel en Chicago, y ahí salen las conversaciones, y esto no está siendo investigado en Chicago. No. Se filtra específicamente lo del caso de Ayotzinapa, un poco para tratar de explicar, que por cierto contradice la verdad histórica. Es información, sí, contradice la verdad histórica, pero es información que da el gobierno americano al mexicano, ¿no? Exacto. A través como una especie circular. Pero como digo, si lo filtra la autoridad se exhibe porque esto específicamente, esta línea de investigación, la PGR no la tiene en este momento, y no tiene a alguien por esta línea de investigación que pueda estar detenido. Ahora, lo que muestra tanto este caso como el caso, por ejemplo, lo que decías, Enrique, de los estudiantes, y de que sí hay elementos, de acuerdo con lo que decía Jesús Medina de la FEU, de que estuvieron privados de la libertad, es que hay una impunidad rampante con la que un sistema de justicia paralelo, que es el del narcotráfico, hay que decirlo claramente, está actuando sin que la autoridad haga absolutamente nada. No es un secreto para el público que yo el año pasado estuve en una clínica de rehabilitación, y en la clínica de rehabilitación me tocó ver a gente que venía huyendo, un poco para guardarse, pero también a gente que había presenciado casos de gente a la que habían matado porque debía 5,000 pesos o porque no había entregado completo una liquidación de drogas. Eso vale una vida, ¿no? Matan por nada. Sí. Pero fíjate, todas las vidas tienen el mismo valor. No, claro. Pero es que antes, es interesante el debate de que esté ocurriendo con tantos universitarios. Sí. Eso es un asunto que, porque muchas veces se decía, gente o jóvenes que no pudieron alcanzar niveles universitarios, que tal vez parecía que la droga estaba fuera del campus, ¿va? Fuera del campus, pero aparte que lo que buscaban era sobre todo a chavos o a chavas que no pudieron pasar de la secundaria y que por lo tanto no podían tener un empleo digno, que no podían acceder a las oportunidades laborales que tenían que haber accedido. Ahora vemos un modus operandi relacionado con estudiantes universitarios. Es decir, estamos hablando de que están los 3 estudiantes del CAF que todavía están desaparecidos. Por cierto, le falta una semana al fiscal, de acuerdo a lo que dijo. No, le quedan 4 días. Yo llevo los días contaditos. Pues fueron 15 días, ¿no? Fue el miércoles pasado. No. Sí, como no, van 8 días. Esa la conozco un poquito mejor que tú, Ricardo, sí. Porque esa me la dijo el gobernador en entrevista. Pero bueno, ponle que le queda una semana más o menos para dar con el paradero de los 3 estudiantes. No, le queda una semana para irse. Ahora, en el caso del estudiante del CUSEA, en el caso de los estudiantes también, que se habló en su momento,
¿Cómo interpretar este modus operandi del crimen organizado de estar levantando estudiantes universitarios? Mira, Enrique, es que también tenemos que quitarnos una venda de los ojos, es lo que pasa en la UNAM. Acabo de ir a la Ciudad de México. No podemos soslayar el tema del consumo y la venta de drogas en los planteles universitarios, sean cuales sean. Sí. Es un mercado apetecible. Por lo tanto, si hay demanda, hay oferta, y muchas veces la oferta está vinculada, suponiendo, insisto, no estoy vinculando ninguno de los casos de los estudiantes del CAB y tal, no estamos criminalizando a nadie, pero yo conozco casos personalmente, sí, de chavos que o estudian en una universidad y tienen algún vínculo o les ayudan a contactar a gente para que compre droga. Sí, por eso no ha cambiado. Exacto, desde hace 20, 25 años. El asunto es que no hay ninguna especie de incentivo para que la violencia termine. Parece que la violencia, insisto, es la justicia. Sí. O sea, parece lo que a mí me sorprende es que sean tantos casos de universitarios en tan poco tiempo. Digo, qué bueno que los universitarios están exigiendo respuestas, pero... Creo que lo que nos hace falta en general a los medios es revisar cada uno de los casos de los 3,000 y tantos que hay, porque creo que ahorita está muy bien que haya una visibilización a través de las federaciones de estudiantes, tanto del ITESO como de la UDG, pero no creo que sean los únicos, primero, ni que sean recientes los casos. Vamos al corte. Ya está con nosotros Pedro Kumamoto. Es tiempo de tomar decisiones. Tenemos el derecho y la libertad para hacerlo. Observa y decide. Zona 3 te informa. Zona 3 presenta el reporte vial de tráfico ZMG al momento. Excelentes condiciones para realizar un recorrido. En las mismas condiciones se encuentra la avenida Enrique Díaz de León, con ligeras complicaciones a partir de la calle José María Vigil y hasta llegar a la calle Herrera y Cairo. Después de este punto la circulación es bastante fluida. En las mismas condiciones se encuentra la calzada Federalismo a partir de Herrera y Cairo y hasta llegar a la avenida Juárez. Esta mañana la avenida La Paz presenta tráfico muy cargado a partir de la calzada Independencia hasta llegar a la avenida Enrique Díaz de León, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y ser muy paciente si realizas un recorrido por esta vía. Reporta Rafael de la Torre. Tráfico ZMG, ahora también al aire en Zona 3, 91.5 FM, con el reporte vial al... La mañana con 20 minutos, ya están llegando preguntas para Pedro Kumamoto y todavía ni lo saludamos. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, Richard, muy contento de estar aquí y pues muy agradecido de todas las personas que nos escuchan aquí en el 91.5. Oye, Pedro, empiezo con una pregunta del auditorio porque me parece importante saber tu opinión, sobre todo por lo que estamos viendo en zona metropolitana de Guadalajara. Arturo García dice, ya puedes preguntarle a Pedro que de llegar al Senado, ¿qué haría sobre la protección en el caso de la primavera? Que cada año nos indigna tanto, que es recurrente, que es cíclico, cada año vemos incendiarse la primavera y ninguna decisión. Bueno, de entrada quiero decir que como diputado estuve luchando para que, y se logró, aumentar los recursos a la prevención del tema de la primavera. Esto para mí es muy importante porque se les paga una nada a los brigadistas porque los recursos son recursos de hace 20 años y bueno, los que sí se contratan son incluso en contra de lo que está diciendo la misma sociedad civil. Estos robots famosos que se contrataron, parece ser que la sociedad civil que opera o que participa dentro del espacio de conservación del bosque de la primavera dijeron que no, por un lado. Por otro lado, tenemos que hacer la revisión que sea necesaria. Si bien es cierto, ya existen ciertas normas que no permiten que se vaya a construir o hacer cambio de uso de suelo en aquellos espacios donde hubo siniestros o hubo incendios, también a mí me parece que lo más relevante en este momento no es necesariamente las leyes, sino tendríamos que sacar a muchos de los que están dentro del tribunal administrativo que permiten el cambio de uso de suelo, que por medio de estas, digamos, aberraciones legales de la afirmativa ficta para temas ambientales, porque para otras cosas sí son importantes, pero para temas ambientales yo creo que tenemos que acabar con ella. Fue algo que ya propuse, fue algo que vamos a seguir luchando por ello y no vamos a detenernos, porque creo que a partir de esta malinterpretación de la ley, están sacando adelante ecocidios verdaderos y están acabando con nuestra posibilidad de futuro. El Bronco fue tema esta semana. Sí. Por el fallo del tribunal. No sé cómo lo calificas. Trampa, amaño. ¿A ti en campaña alguien te ofreció algo de esto? O sea, te ofreció, págame 100,000 pesos y te doy el padrón electoral. Págame tanto dinero y te doy este tipo de datos. ¿Te pasó eso cuando recolectabas firmas?
No, no me pasó eso porque si no lo hubiera denunciado. Esa era mi obligación en caso de que eso hubiera pasado. Yo creo que sabían cómo hacíamos nosotros la política. Nosotros teníamos 2.500 personas que voluntariamente recolectaron firmas. Y estas personas nos ayudaron a poder lograr más de 130,000 firmas, de las cuales hay que dejar claro, de cada 100 firmas que recolectábamos, 96 nos las validó la autoridad. Esto te habla de un porcentaje muy alto de bateo, un porcentaje muy alto de validación, no como lo que vimos con el Bronco. A ver, hay que regresar. Del Bronco, más del 45% de sus firmas son falsas según el INE. El Bronco pasó por más de 17 millones de pesos o los metió por debajo de la mesa según la unidad de fiscalización. El Bronco lo que dice es, no tuve derecho a defenderme, cuando tuvo la oportunidad y tuvo la posibilidad en varias ocasiones, durante 10 días me parece, de ir a revisar y a probar que sí tenía más firmas de las que y aparte la autoridad electoral te iba diciendo en tiempo real, ¿no? Estas son inválidas, que es una especie de derecho a audiencia. Claro, pero podríamos decir, no fue audiencia formal. Lo que sí pasó de los 10 días posteriores en el INE es que sí pudo rescatar firmas, tan es así que quedó, creo que 12,000 firmas más, a 12,000 firmas de las que necesitaba, y lo que él dice es, no me dieron audiencia. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho el tribunal? Que se le otorgue la audiencia. Pero ¿qué es lo que pasa? El tribunal dice, no es suficiente que hayas hecho trampa, no es suficiente que seas un gandalla y quieras llegar a la boleta, no es suficiente que no reportes tus gastos. No solamente eso, tú pides audiencia, no te vamos a dar audiencia, te vamos a dar la candidatura. Porque lo que es, digamos, porque la lógica parece ser que en el tribunal pues no está operando. ¿Quién está detrás de eso? ¿El PRI te parece que está detrás de eso? Creo que en el tribunal y en las instituciones de este país en general, aquí en Jalisco yo fui testigo, lo que se hace es el reparto de las instituciones por parte de las fuerzas políticas. Cuotas para los amigos, retiros para los compadres, ayudaditas, dádivas de chambas muy bien remuneradas, pero que eventualmente se le va a solicitar un favor. Y lo que no podemos dejar de ver es que estos 4 magistraturas o 4 ponencias están vinculadas directamente a los poderes o del régimen, ¿no? Y yo creo que en este sentido pensaron y vieron que el Bronco podría serles útil por alguna razón. Pero, de verdad, yo creo que hay que remarcar, esas instituciones no son de ellos y no debemos de seguir permitiendo que sigan haciendo una utilización personal, una utilización de lucro, una utilización perniciosa y parcial de las instituciones. Las instituciones son para todas las personas, no para los gandallas y corruptos. Por eso, y ya, perdón, es que luego me enoja mucho este tema, pero yo no creo que un gandalla debería de estar en la boleta, porque creo que se gobierna como se hace campaña. Bueno, y creo fuera que fuera gandalla, pues es sí. un presunto delincuente. Pues sí, porque sí, parece que tomó delitos. Claro. Por lo pronto ya el INE ya lo denunció. Ricardo Salazar. Sí, no, pues yo lo que quería decir sobre el asunto del Bronco es que él hace también una argumentación en términos jurídicos que no hay que soslayar porque en muchos casos también dejamos al INE impoluto porque está en manos de Lorenzo Córdoba, pero también parece que lo hicieron mal. Acuérdense de cuando arrancó la aplicación. No jalaba la aplicación. Y él lo que dice es un poco, y te lo quería preguntar a ti también como candidato independiente si lo recibiste, es, a mí me mandaron un documento que decía, tus firmas están validadas, por lo cual ahora el tribunal le da la razón. O sea, el INE en su momento le dijo, ya recibí tantas firmas que ya superaron el umbral, lo cual es un documento jurídico que a ti te permite decir, pues si el INE ya me dijo que eran las buenas, ¿por qué ahora me sale con que las va a revisar una por una y me las invalida? ¿Es cierto? En todos los días de la aplicación, todos los días, existía una leyenda en rojo, en letras grandes, en cada uno de los... Perdón que te interrumpa, porque también, si es una fotocopia, no es fácil de identificar en una aplicación así de... A ver, si a mí me mandan una fotografía de una fotocopia de una credencial de lector, claro que la identifico. Claro. Y si eres una aplicación súper inteligente como la que pagaron millones de pesos el INE por desarrollar, pues claro que lo identificas al momento. Sí, no, y a ver, quiero dejar claro, lo que él decía de entrada eran las firmas que había conseguido. Pero el mismo INE te planteaba cuáles eran las firmas válidas y cuáles eran firmas que no eran válidas. En el momento, o casi en el momento, te iba diciendo, ¿sabes qué? Estas te las estamos revisando, estas son firmas válidas, estas son firmas no válidas, fuera del ámbito georreferencial, esto no se encontró en listado nominal, esto es una inconsistencia, por ejemplo, porque también, por lo que cuentan, no solamente hubo firmas con credenciales falsas, sino que también con documentos como licencias para conducir, sí. Entiendo que hay hasta credenciales de distintos índoles. Y otra cosa, Ricardo, incluso si pudieras decir eso, existía una leyenda que decía constantemente, las firmas que están subidas en esta aplicación no son
una cifra final. Tendrá que existir una revisión por parte de la autoridad. Era como un prep. Exacto, un prep. o sea, es tal cual eso. Entonces, no se puede doler de ello. Es decir, quien quiere hacer trampa, pues encuentra las maneras, ¿no? Y yo creo que lo que estamos frente a esto es un acto de deshonestidad y es un acto de falta de aplicación de la ley. Y entiendo, no estoy defendiendo al INE, lo que estoy planteando es que en todo caso hay elementos para decir que el Tribunal Electoral actuó de forma precipitada, le dio un derecho o le dio el derecho que el Bronco no consiguió en firmas, se lo ganó en tribunales. Un salto mortal. Y eso ¿cómo la falta de acceso a audiencia te puede dar firmas válidas? Ese Sí, salto mortal, nadie lo entiende. Claro, Claro. así que firma por firma, Vamos, aplicación por firma aplicación, por ¿verdad? firma. Exacto. Pedro Kumamoto, ¿quién es tu rival para el Senado? ¿Movimiento Ciudadano o el PRI? Yo creo que el gran rival para el Senado no son estos, no está pensado en 2 personas o en 4 personas, sino está pensado en un sistema político que permite precisamente esto que acabamos de decir. Pedro, no repitas tus recitaciones Ahí va. que dices en todos los medios, por favor. No, es que es la verdad. Volteemos a ver cómo se seleccionan los puestos en el Congreso del Estado de Jalisco. Yo lo viví. Y ahí es cuando operan de la misma manera. Cuando se tienen que poner de acuerdo para poder sacar, por ejemplo, al Procurador de Desarrollo Urbano, todo el mundo dice, no vamos a votar por Trino, no vamos a votar por Trino. Llegado el momento queda Trino Padilla. No tiene... Trino Padilla. ahí no sabemos que el vínculo de MC con un grupo universitario iba a ser tan claro. Exacto. En ese momento no era tan evidente. Incluso ellos decían abiertamente que eran los adversarios. Pero a ver, estoy términos poniendo de este ejemplo, estructura. quisiera decir por qué. No necesariamente nada Porque más yo por el estoy grupo aquí, UDG, ¿verdad? también por Ricardo. También, No, la verdad. no, porque la convocatoria es muy clara. Te dice que tiene que ser o un abogado o abogada o alguien que se dedique a temas de desarrollo urbano. Sí. Yo, Trino, creo que debe ser una persona muy inteligente, pero pero no le veías no el perfil, tiene, ¿no? pero no tiene esa licenciatura, por ejemplo. Entonces, se pasan por alto la convocatoria, se pasa por alto, digamos, pues los nexos o los vínculos, se pasa por alto que él declaró desierta la convocatoria para Procurador de Desarrollo Urbano cuando él era presidente de la comisión y a él le toca, posteriormente, participar en la misma convocatoria. No sé si me explico que cuando digo que existen similitudes de verdad tristes, diría la canción "Te pareces tanto a mí", yo creo que no es un rival, sino tiene que ver con un sistema de prácticas corruptas que tenemos que acabar. Sí, existirá probablemente la posibilidad de que en temas de votos o de porcentajes de intención esté más cercano MC que el PRI, pero de verdad yo creo que lo que tenemos que desterrar son estas prácticas, no necesariamente ganar solo una elección. Darle uso de voz a Ricardo, ¿tienes estructura? O sea, uno pensará, una cosa es lo que hizo Pedro en zona metropolitana, en el distrito 10, pero esta es una elección estatal. Movimiento Ciudadano ya gobierna en muchos municipios, el PRI también gobierna en muchos municipios. ¿Tienes estructura para enfrentar una elección así? Bueno, es una pregunta difícil. La respuesta más honesta es, tenemos 130,000 firmas que nos permiten estar en la boleta y eso significa por lo menos una simpatía. Y una simpatía con cierta confianza porque significaba presentar tu credencial, esperarte 5 minutos a que te las tomaran, a veces te equivocabas. Bueno, significa cierto tipo de, digamos, de simpatía. 2,500 personas que recolectaban firmas cotidianamente sin que se les pagara un solo peso. Pero yo me voy todavía más allá. De hecho, saludo a la gente que nos escucha de Los Altos. Por allá nos vamos a estar viendo próximamente viernes, sábado y domingo. Ay, Enrique Alfaro. Es igualito que Enrique Alfaro. ¿Por qué? Y me voy de gira y allá nos vemos. No, y en la tarde está en campaña, Ricardo. Oye, Ricardo, yo no pongo espectaculares ni tengo operadores allá, tengo que aprovechar. Ay, bueno, y por otro lado, desde Cihuatlán fuimos el otro día, fuimos a Unión de Tula, fuimos al Grullo, fuimos a distintas ciudades del sur del estado de Jalisco y la verdad es que nos recibieron muy bien. Entonces, más que estructura, tenemos personas que saben y que creen en este proceso de cambio y que le están apostando a ayudarnos, pero necesitamos muchas manos más para defender el voto el día de la elección, así que quien quiera ayudarnos, vamos a reemplazarles.mx, pueden entrar y darse de alta como personas que están interesadas en ayudar. Le planteas la pregunta y nos vamos al corte. Sí, lo que te quería preguntar, Pedro, ¿por qué si el sistema está tan jodido? Porque lo está. Sí. Y ya hemos visto, tenemos mínimo desde el que ganó el primer gobernador de oposición en que se 94, llega a acuerdos. ¿No? Exacto. O sea, tenemos 30 años prácticamente, 30 y tantos años, viendo que hay una especie de pluripartidismo que jalan para donde mismo, intercambiando favores. ¿Por qué entonces eres tan tibio? No creo Vamos al corte y respondes lo de la tibieza. Vamos al corte 9 de la mañana con 32 minutos.
9:37 a.m. Pedro Kumamoto te dejó una pregunta, Ricardo Salazar. ¿Por qué si el sistema está tan podrido, por qué tanta tibieza? Y te pongo 2 ejemplos. Adelante. A ver, lo que has venido respondiendo específicamente y lo que has venido haciendo en materia de... y por eso yo decía que vengo en Carlos Marín, eres muy peje en lo que tiene que ver con matrimonios igualitarios y con marihuana. Marihuana, que se discuta. Hombre, gracias, Miguel Castro, igualito que Miguel Castro, déjenos discutir. No se tiene que discutir, hay que tener una postura firme y clara, que además meten problemas a los otros. Igual matrimonio igualitario. Hoy, es que yo apoyé la iniciativa, yo la firmé, ¿y cuándo la impulsaron dentro del Congreso del Estado? A ver, esos dos Porque temas. tuvo que venir la Suprema Corte de Justicia de la Nación a hacerles la plana a ustedes el legislativo, que se hicieron bien mensos en ese tema del matrimonio igualitario. Bueno, yo creo que no hemos ido para nada, o no hemos tratado de diluir. Creo que acabo de decir, justo mientras estábamos hablando ahorita, he dicho declaraciones que me atrevería a decir, muy pocos legisladores se atreverían a decir, a señalar. Porque andas los en campaña, juicios. no como diputado. No, como diputado, claro que lo señalé y claro que lo denuncié, lo dije públicamente, denuncié los acuerdos, decía por quién iba a votar, decía por qué iban a votar los otros. O sea, yo he sido muy crítico del tema de designaciones y creo que precisamente por eso tenemos la autoridad moral para que en la calle cuando salgo la gente nos vea con, pues por lo menos cariño o respeto, por lo menos, de decir, ¿sabes qué? Sí dices lo que piensas. Por otro lado, en estos temas, creo que he sido muy claro, yo siempre he dicho que estoy a favor de la despenalización del uso de la marihuana para temas medicinales y que se revise también el tema del uso recreativo. Creo que a lo mejor ha sido alguna entrevista que hayas escuchado, que se ¿no? revise. Bueno, es que ayer la Corte te dijo lo contrario, amparado en la Constitución. no, el tema de El entrada. amparo que dieron ayer es, usted tiene derecho Sí. Aportar o consumir. a aportar o consumir, Bueno, pero aportar, además, por cierto, ya está. sí, Sí. Aportación es a legal. consumir o a sembrar o a producir, Sí. no a vender. Y a mí no me parece que sea una postura para nada tibia decir sí estoy a favor de la despenalización y que se abra la discusión sobre sobre específicamente este tema, porque a ver, creo, y eso es algo también muy importante. En este tema de ser diputado, muchas cosas son posturas políticas, por así decirlo, y otras cosas son personales. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? Porque políticamente a mí me toca poder escuchar todas las voces, poder escuchar a todos los espacios. Y Eso es- dice Enrique Alfaro y eso dice Miguel Castro. Déjalo. yo creo que no es necesariamente lo mismo. ¿Cuántas Por veces le poner un preguntaste ejemplo. el sentido de tu voto a tus votantes en el Distrito 10? Más que preguntarlo, lo que hacía es siempre explicarlo. Eso es muy importante y eso es algo muy distinto. Y por otro lado, algo que se generó fue precisamente el proceso de hablar con las asociaciones vecinales, con las organizaciones de la sociedad civil. Constantemente hacíamos esa consulta, porque también por otro lado es imposible que en el día a día se consulten todas las decisiones que se toman en el Congreso. Sería ideal buscar la manera y creo que es importantísimo no sé si hacerlo. ideal, O sea, tú dices todas las decisiones que lo tomen los distritos. No, es que cuando que conviene no. escuchan Pero y los cuando temas no, importantes no. sí. Desde O luego sea, ¿quién que decide escucho. los temas que Pero son imagínate, importantes? si se consultara el asunto del matrimonio igualitario, seguramente ni en el Congreso estaría. Bueno, Pues a sí, lo que sí. me refiero es que hay ciertas agendas que no tienen que ver ni siquiera con la popularidad. No, por eso. O no, es un o no asunto de siempre tienen derechos. que ver, claro. Por eso, pero lo que voy es a que en el discurso es exactamente lo mismo. Igual que estoy escuchando a Miguel Castro y a Enrique Alfaro. ¿Tú dices en el tema de matrimonio igualitario? Sí, y en estos temas en que yo antes, fíjate cómo andan los tres en campaña, por cierto, escúchalos, y es lo mismo. Vengo a escuchar, y siempre escucho. Y a la hora del ejercicio práctico, en realidad no es así. O sea, lo que a mí me gustaría es que de verdad tú seas tan disruptivo que digas, creé una aplicación en la que por lo menos antes de votar no fui a explicar mi voto. Porque quien decide qué es importante y qué consulta y qué no, y qué explico y qué no, soy yo a nivel personal. Ricardo, ¿Por creo qué que la- estás por qué la asignándome marihuana? unas tareas A ver, tan grandes déjalo como que- para una persona y un legislador con el Porque eres el presupuesto único que de tú estás verdad planteando. distinto, Pedro. Pues sí, pero también por otro lado, precisamente tenemos que ser progresivos. Yo estoy de acuerdo, y de verdad estoy de acuerdo con todas las exigencias que me estás haciendo, pero hay que pensarlo en un plan pues un poquito más a mediano o largo plazo. Hoy lo que podía hacer humanamente, que aparte era un ejercicio tremendo, y un saludo también a parte del equipo que nos ayudaba todos los días a poder llenar, explicar por qué votaba lo que votaba. Quizás lo leyeron muy pocas personas, quizás no todo el mundo le vio la utilidad, pero era importante hacerlo porque nadie te dice qué vota y por qué lo vota y cómo lo vota. Ahora, estoy de acuerdo, tenemos que ir hacia ese segundo paso, pero tiene que ser a final del día un paso, porque si lo estamos viendo como un día llegaste, no lo hiciste, se acabó el proceso, yo creo que estamos renunciando a la idea de ir construyendo institución, a la idea de ir construyendo cambios.
te agradezco por un lado la exigencia, porque la neta se siente, no, y lo digo en serio, la neta se siente chido poder escuchar que digan. Es inoperante que se consulte cada decisión. Bueno. Inoperante, pero creo que las importantes pero que debe de existir de entrada esta crítica que está haciendo Ricardo sí. y que por otro lado tenemos que buscar cómo ser más representativos de la sociedad. Eso estoy totalmente de acuerdo. Habrá que ver, son foros, son espacios, son asambleas, son aplicaciones, son a través de la explicación del voto, pero que debe de existir ese debate. Porque lo hacen para legitimar, Enrique. De repente en los debates hacen, o sea, como... Es que nos vamos a aclarar mucho y nos quedan como 10 minutos de entrevista. Les dan la orden de votar en un sentido y luego organizan debates para escuchar a la sociedad, invitan académicos, invitan posturas contrarias, hacen grandes debates. Y después no queda nada. Ellos escuchan y votan por lo que todos ya sabemos que van a votar. Coincido. O sea, que hay una gran simulación en los congresos. Exacto, y no pasa como, por ejemplo, en Estados Unidos, que cuando haces un comité de escucha, realmente se toman decisiones a partir de lo... Exacto. ¿No? Eso, por ejemplo, me parece que sería una gran idea. Eso quisiera explicar. A ver, algunas preguntas rápidas para conocer tus posturas, Pedro Kumamoto. ¿Debe o no operar la presa del Zapotillo, desde tu punto de vista, aunque sea 80 metros? Yo creo que la presa del Zapotillo es un monumento a tomar decisiones desde un escritorio, a tomar decisiones sin construir con una comunidad que tiene derechos y finalmente a una decisión que lleva a las pensiones del Estado a una situación crítica. Honestamente, más que si debo o no, eso creo que lo deben de definir los técnicos. Desde mi punto de vista, esa presa no debería de existir en ese espacio y bajo esas condiciones. ¿Cuánto ganarías como senador? Yo creo que vamos a seguir bajo la misma lógica, o más bien me comprometo a seguir bajo la misma lógica de como estuve como diputado de austeridad. Tendríamos que buscar el porcentaje, pero por lo menos voy a donar la mitad de mi sueldo. ¿Echarías abajo la ley de seguridad interior? Sí. Sin duda alguna, y creo que hay que dejar claro, no es que estemos en contra del ejército, como han tratado de decir algunos. El tema es muy claro. El ejército debe de estar en algunos sitios, en algunos momentos, con cierta coordinación, en donde se debe de restaurar la paz, pero no puede ser el ejército quien ejecute los trabajos de una policía municipal o de una policía estatal. Tenemos que impulsar que existan instituciones civiles que cuiden, pero ojo, eso debe de venir acompañado no solamente con decir no a la ley de seguridad, sino aumentar los sueldos, la capacitación, que sepan cómo entregar a un delincuente que han detenido y que se les respete tanto el debido proceso para que no salga de la cárcel como sus derechos humanos. ¿Consideras que una mujer debe estar en la cárcel por abortar? Yo creo que no, yo creo que no es por ahí la salida. La salida sí debe de ser a partir de poder impulsar la educación sexual, acabar con el abuso sexual que existe hoy por hoy. Como diputado me llegaron casos de verdad terribles y finalmente también, ¿por qué no?, hablar el tema de adopción para quien quiere buscar una alternativa, pero que pueda ser una vía real. Hoy por hoy hay cientos de niños institucionalizados que se les está negando la posibilidad de una familia y de cariño y la verdad es que no importa si tienes mucho o poco dinero, no importan muchas cosas en esos espacios. A veces lo que se impone, lamentablemente, es el procedimiento, digamos, administrativo. ¿Por quién vas a votar para presidente? No tengo todavía definido y no le diría a nadie por quién votar, porque algo que tengo muy claro es que como senador yo voy a saber trabajar con quien llegue a la presidencia de la República. Voy a hacer una oposición férrea a los privilegios, a la corrupción y a cualquier decisión que quite o reste derechos. Pero también voy a tener que trabajar y reconocer que existen en cualquiera de los espacios buenas ideas y para poderlas sacar adelante se necesita la chamba del Senado y del Ejecutivo. Con un sí y un no. ¿Estás a favor o en contra de la ley de publicidad conocida como Ley Chayote? Desde luego que estoy en contra. ¿Hay que desaparecer los pluris en el Senado? Sí. ¿Qué piensas de Raúl Padilla? Bueno, eso no es un sí o no. ¿Qué piensas de Raúl Padilla? Sí, así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo traicionando mis reglas, ¿va? ¿Qué piensas de Raúl Padilla? Te dijo que no. Quizás uno de los gestores culturales más importantes que hay en el país, pero por otro lado, uno de los caciques políticos con más trayectoria en nuestro estado. ¿Consideras que la unión de dos hombres o de dos mujeres es un matrimonio? Yo creo que sí, digamos que no en los términos de la iglesia, y eso hay que respetar lo que crea cada una de las religiones, pero para términos civiles, claro que sí. ¿Crees que en Jalisco debe haber una fiscalía autónoma? Desde luego que sí, y no lo debe de poner el gobernador, no pueden ser sus cuates, porque si él comete un acto de corrupción, lo debe de perseguir este preciso fiscal. ¿En qué se equivocó Marichuy para no lograr las firmas? No estoy seguro que se hayan equivocado o no se hayan equivocado. Lo que sí dejaron es un ejemplo de dignidad, de claridad, de que se puede conseguir firmas a la presidencia de la República, pero de forma honesta. Pero lo más importante, nos dejó claro que hay grupos vulnerables en este país que se están organizando y que tenemos que escucharlos. Mujeres, personas indígenas, de espacios rurales, personas que hoy por hoy en nuestro país pues pareciera que no son escuchadas. Vamos al corte, regresamos porque hay
300 mensajes para Kuma. ¿Alcanzaremos? Depende, ¿son bots? No son bots. WhatsApp. Vamos al corte. Sí. 9 de la mañana con 52 minutos, 24-23. Personas honestas faltan muchísimo. Kumamoto se quedó corto, deberá ser gobernador, dice. Muchas ¿Ya gracias. desde ahorita? No, bueno, me falta todavía. La Constitución no me permite porque tengo 28 años y debo de tener 30, pero también la experiencia para poder hacerlo bien. Creo que me hace falta preparación y llegado el momento habrá que pensarlo. Pero Terminando por el Senado ya vas a tener la edad, ¿no? Sí, y he aprendido a decir nunca digas nunca. Por Ahora. cierto, María de Jesús me manda pues como una especie de nota donde dice se anula el matrimonio homosexual, que había mucha desinformación con relación a este fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde supuestamente decían que el matrimonio homosexual no tenía que ver con los derechos humanos. Lo que dice el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es que cada uno de los países tiene que regular el tema. O sea, es decir, que no puede dar una orden comunitaria para todos los países. Que es lo mismo que la ONU. O sea, la ONU no te puede ordenar cualquier legislación. Totalmente, pero se empezó a utilizar como una forma de decir que el matrimonio no era un derecho humano. Gerardo, buen día. Sería mejor si todos los representantes políticos no recibieran sueldo y trabajaran por amor a su país. Que es una de las cosas que yo te quería cuestionar, Pedro, porque no cambiaste la fórmula. ¿No sueldo? No, es que no cambiaste la... No, yo sí digo que hay que pagarles y hay que pagarles bien, pero que lo desquiten. Claro. En tu caso, por ejemplo, en realidad lo que estás haciendo es un uso político de tu sueldo, porque tu sueldo lo recibes tal cual. El erario gasta exactamente lo mismo contigo que con cualquier otro diputado, y tú lo donas para quedar bien con ciudadanos que a lo mejor pueden ser tus votantes. Entonces, ¿por qué no cambiaste siendo diputado? Y dado que sí pudiste sacar legislaciones, como sin voto no hay dinero, claro, esa fórmula para bajarle el sueldo a diputados y al gobernador y a todos los de primer nivel. Se puso sobre la mesa la discusión de reducir el salario, ahí estuve completamente de acuerdo y al respecto de eso, pues todo mi apoyo. Pero a ver, quiero dejar claro, yo no decido a quién se va el dinero. Yo dono literalmente, o doné, porque ya no soy diputado, o soy diputado con licencia. Saben que lo reciben tuyos, ¿no? ¿Mande? Los que lo reciben saben. Pero es que también eso es algo bien interesante. Por ejemplo, yo le doy el dinero a Corporativa de Fundaciones. En Corporativa de Fundaciones se hace un comité amplio de organizaciones. Se llama Fondo Germina. Pueden revisarlo en fondogermina.mx. Quien decide, quien hace la convocatoria, todo, no soy yo. Sí, yo ya no participo. Déjame leer lo mismo. Más mensajes. Sí, claro que cuesta. O sea, si lo quieres ver así, pues, pero donar el 70%, la neta sí te cambia la vida. Al menos a mí sí me hizo tener otras actitudes y otras cosas y vivo otros temas que vive la vida, que vive la persona cotidianamente. Y nada más también como para dejarlo claro, no creo que sean tantos donantes, porque las donaciones son a una organización, a un espacio, a una investigación que se está desarrollando. Entonces, quizás en cantidad de personas beneficiadas son muy poquitas, pero el impacto que nosotros buscamos es muy grande, ¿no? Entonces, no se imaginen que estamos donando sillas de ruedas y que se están donando 500 sillas de ruedas por mes. Lo que está pasando se está impulsando, por ejemplo, una investigación para que existan más mujeres que conozcan sus derechos al momento de tener a sus hijos, al momento porque se vive a veces una violencia obstétrica. O por otro lado, para impulsar que existan un catálogo de semillas comunitarias en que son los proyectos de Germina. Exactamente. ¿No? Álvaro Prado dice: Kumamoto, tu gestión como diputado no me agradó porque te concentraste en reformas oportunistas y te pide concentrarte en temas más de fondo como derecho familiar, derechos de las obligaciones civiles y que se tiene abandonada la justicia civil y familiar en Jalisco. Muchas gracias por el comentario y desde luego que vamos a tener una agenda en estos temas y en otros temas más también muy importantes como la salud pública, como el salario mínimo o discutir sobre la precarización de la vida y de las pensiones. Para nosotros también es fundamental. Gracias por el comentario y tomo la crítica. Preguntas precisamente de tus propuestas. Y agradezco la crítica también. Maribel, creo que la función de un diputado es trasladar las incertidumbres de la población a una curul. Si los demás políticos no consultan a sus gobernados, quiere decir que están actuando a intereses propios, y te dice muy bien Kumamoto, dice Maribel. Gracias. Dice también 1126, dejen hablar a Pedro y ya dile a tu colega que lo deje hablar. Bueno, pues así somos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bien. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? Hola, buenos días, el programa está muy interesante. Ricardo se parece a Carlos Marín entrevistando a López. Era la idea. Yes. Bueno, lo anunció desde antes, pero creo que este es algún amigo tuyo que escribió, ¿eh? Sí, porque dice, saludos, Richard. No te creas. Voto por Richard. Samuel Pérez, buen día, señores. Enrique y Kumamoto, yo siempre he votado, yo he escuchado de Pedro, y la pregunta de dónde viene o proviene, muchos de nosotros no sabemos. Siempre lo escucho. O sea, que ¿de dónde provienes?
¿De dónde provengo? Según Darwin, ¿no? Yo nací aquí. Miren, hay un universo que empezó con tus partículas. Yo soy de aquí, de Guadalajara. Mi familia es, digamos, de México. Mi bisabuelo fue el que llegó de Japón, a quien pues le debemos todo a México porque nos recibieron y nos abrieron las puertas y nos dieron el abrazo, pero pues digamos que es mi bisabuelo el que precisamente de ahí viene el apellido de Kumamoto. Y llegó a Chiapas y bueno, yo ya acá por Guadalajara. Dice Juan Carlos, qué pena que Kumamoto sea abortista y degrade a la familia. Yo creo que debemos de dejar claro, no es el sentido de lo que acabo de expresar, la forma en la que lo planteamos es muy claro. El aborto no es la solución es evitar que sucedan los abortos, la solución es evitar que existan violaciones, que evitar embarazos no deseados, pero también otra cosa muy clara, personalmente no creo que la criminalización es la solución. La solución son otras las que estoy mencionando. Y además no existe la familia, existen las familias, hay muchos tipos de familia y también mayores de edad que son capaces de decidir sobre su cuerpo. Te dice Ignacio Hernández, eres único y el mejor diputado en Jalisco, saludos. Muchas gracias. Dice, hay que darle importancia al derecho de la vida y la familia, ya que es la base de la sociedad. Dice Desde luego Carlos que es Hernández. importante darle la relevancia y cuentan conmigo en ese sentido para poder impulsar todas las alternativas para evitar que eso suceda. Angie Muriño, buenos días, mi comentario es cómo es posible que para las campañas de los políticos sí exista dinero a manos llenas y no para dar un buen sueldo a los bomberos cuando las prioridades están totalmente extraviadas. Tiene toda la razón. Rafael, gracias. En este momento mi voto al que done parte de su lana de campaña a los bomberos para ir a pagar el incendio de la primavera. ¿Tu voto? Sí. Mira. Como ya sé que no lo van a hacer, ¿no? Creo que compran votos más baratos que eso. Lamentablemente. 2865, buen día. Felicidades por tu programa, Enrique, y a Pedro Kumamoto por su candidatura. ¿Qué opina Pedro de AMLO? Ya te lo había preguntado en alguna ocasión. Sí, yo creo que hay muchas personas en Morena que quieren un cambio profundo y creo que eso es muy importante. Pero por otro lado, creo que es importante también hacerse la pregunta que si caben todos, pues qué posibilidades reales de cambio se pueden generar. O, por lo menos, si es posible llevar a cabo la agenda que se está prometiendo, sobre todo en temas anticorrupción. Entonces, yo lo resumo en esa pregunta. Habrá gente que me responda que sí se puede, habrá gente que me responda que no se puede. Yo creo que la pregunta, o a quienes nos va a tocar, espero si todo sale bien, ser senadores, nos toca hacer estas preguntas constantemente y ser profundamente críticos a los errores de quienes quieren estar en el Ejecutivo y solidarizarnos con las buenas propuestas. Pedro Kumamoto, gracias. Ricardo, muchas como gracias. siempre, gracias por estar aquí. Gracias. Mañana con nosotros Clemente Castañeda y nos acompaña el doctor Jorge Rocha en el análisis.